Dime, Said. Anormal. Ok, gracias. Bye. Ok. Bye. Muy buenas tardes, mis queridos alumnos. Estamos realmente complacidos de poder de nuevo compartir con ustedes una nueva clase. Ya les había anunciado que nos reuniríamos cada jueves a las 3:25 hasta un cuarto para las 6. Son 3 horas de clase, ya que esta materia son 3 créditos. Pero si en algún momento les tocara a ustedes, acuérdense que les dije que la podían comprimir en 30 minutos. Así que la idea es que todos puedan salir beneficiados. Hoy vamos a hablar de la teología de la enfermedad. Y otra vez, si quisiéramos analizar el término teología, saben ustedes, teo, Dios, logo, estudio. Y simplemente cuando decimos teología de la enfermedad, lo que queremos decir es que, ¿qué dice la Biblia acerca de la enfermedad? Tal vez pudiéramos llegar a sus orígenes. ¿Cómo fue que la enfermedad surgió? También pudiéramos ver si la enfermedad es un plan de Dios o es un plan de alguien que no es Dios. Y si fuese un plan que no es de Dios, ¿qué fin persigue? ¿Por qué sería útil para alguien que no sea Dios tener la enfermedad como una estrategia? Así que con estas ideas en mente, vamos a tratar de trabajar. Hasta este momento no veo a nadie metido, pero si alguien se metiera y quiere interrumpir, lo puede hacer. Imagínense la belleza del Edén. Aquí estoy poniendo un jardín que obviamente no es el Edén, pero que la paz que transmite este sitio realmente le hace a uno pensar que aquí no hay enfermedad, sino salud. Y precisamente eso fue lo que ocurrió cuando existió el Edén. Todo era perfecto en gran manera. Había gran bienestar. Dios había realizado todo lo posible porque el hombre estuviera en una atmósfera perfecta. Y esa atmósfera perfecta era precisamente lo que le permitía
a el hombre disfrutar de salud, entendida como ustedes lo entienden y teniendo en cuenta el concepto general de la Organización Mundial de la Salud. Ahora, ¿se mantuvo esto así eternamente? El plan de Dios era que se mantuviera eternamente. No solo que hubiera ese estado de bienestar del cual estamos hablando, sino que además que el hombre tuviera vida eterna. Y esa era la razón por la cual se colocó el árbol de la vida. Pero las cosas van a cambiar. Y van a cambiar no por Dios, van a cambiar porque Dios es un Dios de orden y da instrucciones. Y como el jefe coloca instrucciones, y esas instrucciones no se siguen, por supuesto que pueden haber inconvenientes. Por primera vez en la creación, dice la Biblia que hubo miedo. Miedo. El hombre nunca había tenido miedo. El hombre nunca había visto nada tenebroso, nada que pusiera en peligro su vida para despertar un sentimiento que se llama el miedo y que aparece cuando estamos en peligro. Y el peligro puede ser muy variado. Pero dice la Sagrada Escritura: y él respondió, cuando el Señor le estaba preguntando, ¿dónde estás tú? Él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Imagínense ustedes la situación. Y todavía el Señor pregunta, pero ¿cómo que estás desnudo? ¿Qué pasó? Y como que habría la oportunidad de que el hombre confesara que había pecado. Pero eso no ocurre. Por el contrario, no solo aparece el miedo, aparece también la controversia. Y la controversia es esa situación que entre los humanos es muy frecuente, que es la pelea cuando creemos que alguien no tiene la razón y yo la tengo, y las personas tienen como visión diferente, así que es muy frecuente en los humanos tener este tipo de sentimientos. ¿Ok? El hombre entonces hubo controversia. Y ustedes se estarán preguntando, pero ¿por qué hubo controversia? Mira, cuando Dios le pregunta, ¿acaso comiste del árbol que te dije que no comiera? Él le contesta, la mujer que me diste por compañera me ofreció del fruto del árbol y comí. En otras palabras, Adán, en vez de ser machote, lo que hizo fue echarle la caballería, dirían en el lenguaje popular la gente, a la mujer. Ahora, en algún momento ellos quedaron solos de nuevo. Ustedes no se imaginan a la mujer diciéndole, oye, muy bonito que te quedó.
cara, tengo un hombre que me defiende. Probablemente no ocurrió eso, sino que debió haberle dicho algo, como por ejemplo, yo no te obligué a comer, tú comiste porque quisiste. Y eso era verdad. Así que aparece otra cosa que es la controversia. Pero no solo aparece la controversia, aparece la muerte. Y Dios había anunciado que si comían, iban a morir. Ahora, uno pudiera argumentar, sí, pero realmente ellos comieron. Dios se aparece, le dice que los va a expulsar y todo eso que ustedes conocen con detalle, pero no apareció la muerte. Pero resulta que sí apareció la muerte, porque cuando ellos estaban desnudos, Dios les fabricó un vestido de la piel de el cordero o de los corderos. Así que en el mejor de los casos fue uno, pero pudo haber sido más de uno. Entonces dice, y el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. De tal manera que en ese momento aparece la muerte. Y Elena de White dice que uno de los sentimientos grandes, graves que sintió Adán fue precisamente cuando él vio que habían matado a ese animalito que seguramente él le había hecho cariño, que lo había acariciado, que lo había cuidado y que nunca había aparecido la muerte en el Edén. Debió haber sido una situación triste. Entonces aparece otro sentimiento, tristeza. Nunca habían estado tristes, pero ahora, consecuencia del pecado, aparece otra enfermedad, tristeza. Pero Dios está haciendo estas, hablando con la pareja edénica, y me imagino que Satanás estaba ahí también viendo lo que estaba ocurriendo. Y en ese momento ocurre lo que algunos han llamado la primera profecía, el protoevangelio, el conflicto entre el bien y el mal, y que está registrado en Génesis capítulo 3, versículo 15. Y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Mujer significa la iglesia. Y la simiente de la iglesia es Jesús. Y la simiente de Satanás son los seguidores de Satanás. Así que va a haber una controversia permanente entre Satanás y el Señor Jesús. Esto va a ocurrir en forma permanente toda la vida hasta que finalmente el mal sea destruido. Ahora, interesante que aquí dice que Jesús, la simiente, le va a romper la cabeza y con eso logra destruirla. Mientras que la serpiente, que representa a Satanás,
tan solo le iba a dañar el calcañar. Ahora miren, no se necesita ser muy experto para imaginarse algunas cosas. Por ejemplo, Satanás se pudo haber imaginado, me está anunciando que me va a romper la cabeza. Si me rompe la cabeza, él va a ganar. Pero si yo le rompo la cabeza, primero yo voy a ganar y no me va a destruir. Caramba, esto me parece como interesante, esta posibilidad. Y voy a ver si esta posibilidad que yo les estoy abriendo pudiera mantenerse en el tiempo, y a ver si ustedes pueden ver la figura de Satanás tratando de romperle la cabeza a la simiente para destruirlo de una vez por todas. Vamos a ver. Esta escena registra el hecho lamentable de Caín matando a Abel. Y ustedes recuerdan de dónde sale todo esto. Ellos vinieron a ofrendar, pero Abel trajo una ofrenda que seguramente ya conocían. Desde que Adán y Eva pecan, Dios les explicó el plan de salvación y les explicó que un cordero iba a simbolizar el trabajo definitivo que iba a ser la simiente del cordero verdadero, que era Jesús. Así que Abel, muy bien ubicado, trae su ofrenda, un cordero, y ofrece en un sacrificio. Caín no hizo lo que Dios decía, sino que a él le pareció mejor traer frutas, traer, no sé, el producto de la agricultura. Y el Señor vio con agrado lo que Abel había hecho y no vio con agrado lo que había hecho el amigo Caín. Esto significa que Caín se pone furioso. Y quien dijo que no aceptaba la ofrenda, o quien le reclamó a Abel, a Caín, no fue Abel, fue el propio Dios. Si iba a pelear, tenía que ir a pelear con Dios. Pero resulta que él viene y arremete contra Abel. Ahora, ¿qué relación puede tener esto con lo que estamos tratando de explicar como el trabajo permanente de Satanás de querer reventarle la cabeza a la simiente? Miren lo siguiente. Se sabe que de una mujer iba a nacer la simiente. Y las mujeres de todo el mundo, y posteriormente las mujeres de Israel, tenían la esperanza que de ellas saliera la simiente. Ahora, dadas las características que tienen estos dos personajes, ¿quién pareciera más la simiente? ¿Caín o Abel? ¿Quién parece representar mejor
a quién iba a ser, a las características que debería tener la simiente. Obviamente que es Abel. Ahora, si la idea era reventarle la cabeza a la simiente, Satanás, ¿a quién creen que debía inducir a matar? ¿A Caín o a Abel? Naturalmente que a Abel. Ahora, Satanás no es bruto, es un ángel muy sabio, esa sabiduría la sigue teniendo. Tiene características completamente superiores aún a los mismos ángeles. Pronto se da cuenta que no, que Abel no era la simiente, pero lamentablemente ya no hay nada que hacer, ya está muerto. Entonces, ¿qué hace? Resulta que si bien era cierto que no había sido Abel, del pueblo de Dios tenía que salir la simiente. Así que aparecen guerras, muchas guerras. Aparece la inducción a pecar de parte del pueblo de Dios. Y estas guerras no lograron destruir al todo el pueblo de Dios, porque siempre hubo un remanente, y ese remanente era precisamente para representar en forma adecuada a Dios. Satanás se da cuenta que no ha destruido la simiente. Y vamos a ver qué hace. Y aquí, en Apocalipsis, sí está bien claro lo que yo he tratado de decirle. Él quiere destruir la cabeza de la simiente. Y dice Apocalipsis capítulo 12 y el versículo 4. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto naciese. Creo que no hay duda que la intención era destruir a el Hijo de Dios, a la simiente. Y aquí se cumpliría lo que he tratado de decirle. Se iba a cumplir que le iba a dañar la cabeza a la simiente de la iglesia, en este caso a Jesús. Afortunadamente, ustedes saben la historia, un ángel se le aparece a José y le revela que deben tomar al niño y huir a Egipto. Y algunas de estas cosas, obviamente, que están en sentido figurado. No fue que apareció un dragón y se puso ahí y llegó donde estaba haciéndose el parto. Pero recuerden ustedes que Herodes quiso matar a todos los niños menores, o los mató a todos los niños menores de 2 años. Y hubo esa gran mortandad de parte de los inocentes. Pero Dios tiene siempre el control de todo. Así que no hay para dónde salir. Dios tiene el control de todo. Y como tiene el control de todo, simplemente no permitió que la intención de Satanás se cumpliera. Por el contrario,
cuando hubo la mortandad, ya Jesús, María y José ya iban lejos. Y siempre Jesús, Dios, tiene el control de las cosas. Y así como ocurrió en ese momento, va a seguir teniendo control de todo hasta que llegue el tiempo del fin, donde el mal va a ser destruido. Y esta profecía de Génesis 3:15 se llegue pues a su final con el triunfo de Jesús y la destrucción de Satanás. Pero dado que no tiene esta victoria de esta manera, vamos a ver qué dice en la Biblia que hizo. Dice, entonces el dragón, y ya saben que el mismo Apocalipsis dice que el dragón es el diablo o Satanás, se llenó de ira contra la mujer. Acuérdense que dije que la mujer era la iglesia. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Hay dos características aquí bien distintivas y son: guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Qué es tener el testimonio de Jesucristo? Es tener el espíritu de la profecía. Algunos piensan que es leerse los libros de Elena de White. Y claro, tienen ese testimonio, pero es que tienen el testimonio de Jesús completo, toda la profecía, dicho en otras palabras, toda la Biblia. Cumplen todo lo que dice la Sagrada Escritura y guardan los mandamientos de Dios. Y esto es importante porque el carácter de Dios está expresado en la ley de Dios. Y ese carácter es amor. Ahora, es bien importante que Apocalipsis 14 y Apocalipsis 17 hablan de las características de los 144,000. Y esos 144,000 dicen que tienen el nombre de Dios y de Jesús escrito en sus frentes. Y uno pudiera preguntarse, ¿y por qué? ¿Qué significa eso que lo tienen escrito en la frente? ¿Qué es eso? Bueno, ustedes recuerdan que en la antigüedad el nombre estaba muy relacionado con el carácter. Y un ejemplo de eso lo podemos saber con Jacob. Cuando Jacob toma la primogenitura de su hermano, él le dice, con razón te pusieron Jacob, que significa engañador, porque me has engañado 2 veces. La primera vez fue con el asunto de la primogenitura y la segunda vez fue cuando le vendió le hizo un plan para que él le vendiera la primogenitura, y ahora porque se le adelanta y su padre lo bendice a él y no al primogénito. Pero en todo caso, ¿qué significa que tienen el nombre de Dios?
Todo lo que significa es que tienen el carácter de Dios. Y tener el carácter de Dios es hacer lo que Dios manda, es cumplir sus mandamientos. Y uno pudiera preguntarse, ajá, pero hay otras iglesias que cumplen algunos mandamientos. ¿Cómo queda la cosa allí? Bueno, la respuesta la tenemos en las mismas Sagradas Escrituras. La Sagrada Escritura dice que el que guarda todos los mandamientos, pero deja de guardar uno, es como que no guardara ninguno. Así que hay iglesias que guardan algunos mandamientos, pero alteraron o cambiaron varios. Por ejemplo, no te hagas imagen de nada que está en el cielo. Eso no lo cumplen. La otra cosa, cambiaron el cuarto mandamiento que pide guardar el día de reposo. Y eso no se hace. Por el contrario, la Iglesia Católica ha dicho que tiene la facultad, por ser el Papa, el Vicario de Cristo, de cambiar. Y cambió la solemnidad del sábado hacia el domingo. Y no solo pretende eso. Ustedes han oído que ahora el Papa está diciendo que la Biblia está pasada de moda y que él va a hacer un nuevo libro con una visión diferente. Entonces, ustedes pueden ver exactamente quién no cumple con las características que tiene el pueblo de Dios, que es que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Pero a la larga va a haber un distintivo como que mucho más preciso, y es que los 144,000 que van a estar vivos para el momento de la venida de Cristo tienen la marca de Dios, que es guardar el sábado. Y los que no van a formar parte de ese grupo van a tener la marca de la bestia, que es el domingo. Pero, si bien era cierto explicar estas cosas, si el dragón se fue a hacer guerra contra la descendencia de la mujer, ¿qué les parece si la enfermedad es o no un medio para hacer guerra contra la descendencia? ¿Y por qué podría ser eso bueno? Bueno, imagínense ustedes un pastor que le mandan una enfermedad como la diabetes, y esa diabetes le daña el cerebro porque le da un ACV. Entonces, Satanás proporciona los medios para que haya enfermedad, el pastor se enferma y ese pastor enfermo hay que sacarlo del ministerio para atenderlo. Y fue un hombre que trabajó para la iglesia, así que la iglesia hace previsiones para atenderlo. Pero cuando tú atiendes a este hombre y lo sacas del ministerio, sacaste a alguien que predicaba el evangelio. ¿Y a quién le conviene eso? ¿A Dios o a Satanás? Definitivamente le conviene es a Satanás. Porque si hay menos predicación, menos personas van a lograr conocer el plan de salvación. Ahora, ocurre lo siguiente. Tú puedes decir, no, pero es que eso no tiene nada que ver, porque
se emplea a otro pastor, y ese otro pastor que emplearon lo llevan a la iglesia donde estaba este pastor y no ha pasado nada. ¿Sí? Pareciera que no ha pasado nada, pero sí ha pasado. Porque con este dinero que se está pagando a este nuevo pastor, pudiera haberse empleado a otro pastor en otra iglesia y habrían más iglesias predicando el evangelio. De tal manera que la enfermedad nos trae problemas. Nos trae problemas porque muchas de las enfermedades nos impiden tener una relación adecuada con Dios. Cuando la gente está enferma, no tiene muchos deseos de estar cultivando la espiritualidad. Miren, no sé si alguno de ustedes ha tenido con toda seguridad alguna síndrome gripal, y algunos tienen nombres característicos: la tumba, la quiebra hueso, por ejemplo. Esta era un síndrome gripal que producía mucho dolor. Y una gente, ¿usted cree que una persona que tiene un síndrome gripal de esta magnitud estará esperando, pensando, voy a leer las Sagradas Escrituras, voy a leer el Espíritu de Profecía, aprovechando que no tengo trabajo y voy a estar acostadito? No, la persona enferma no quiere nada, ni siquiera, mucha gente ni siquiera quiere comer, imagínense ustedes. Entonces, no tengo ninguna duda que la enfermedad es una estrategia satánica para ir a hacer guerra contra la descendencia de la mujer. Ahora miren, cuando ustedes observan esa gráfica que pusimos del conflicto entre el bien y el mal, debemos estar conscientes, claro, que hay dos capitanes. Un capitán se llama Jesús y otro capitán se llama Satanás. Cada uno de esos capitanes tiene seguidores, y la pregunta que uno debe hacerse, o que podríamos hacernos en esta tarde: ¿de quién eres tu seguidor? ¿Eres seguidor de Dios, de Jesús, o eres seguidor de Satanás? Si tú eres seguidor de Dios, deberías estar preocupado por tu salud, porque eso entraría entre los remedios naturales que hemos aprendido. Es decir, mucha de la enfermedad que puede aparecer es producto de nuestra falta de temperancia, por nuestra intemperancia. Mucha de la enfermedad que nosotros padecemos es producto que no usamos adecuadamente las recomendaciones que nos han dado respecto a la dieta, buena alimentación. Muchas de nuestras enfermedades es producto de no beber agua. Muchas de nuestras enfermedades es producto de no tomar sol. Muchas enfermedades nuestras es producto de no descansar. Entonces, si ustedes observan, el asunto de la salud y en la enfermedad está muy claro
en la Biblia. Mira, estas son las formas de tener buena salud. Y está bien claro, pero no está tan clara, no está tan claro el asunto de la enfermedad. No hay, no va a haber un criterio satánico para decirte, mira, estas son las cosas que yo ordeno para que tengas enfermedad. Échate bastante palo y seguro que yo te aseguro que te vas a enfermar. Come bastante carne roja y seguro que te vas a enfermar. Nada de eso se dice así. Pero tú y yo lo sabemos. Y como tú y yo lo sabemos, lo correcto sería que tú y yo hiciéramos el deber ser. El deber ser es lo que la Biblia nos ha enseñado. Ahora, pertenecer a la iglesia adventista nos da algunas ventajas, pero también nos da algunas responsabilidades. Ninguna iglesia hace tanto énfasis en la salud como hace la iglesia adventista. Si bien es cierto que hay otras iglesias que tienen programas de salud bien complejos, como es la iglesia bautista, que tiene muchos hospitales, que tienen médicos que visitan, que tienen médicos que hacen actividad misionera, el espíritu de profecía tiene un énfasis en dos grandes aspectos, que son la educación y que es el proyecto de salud. Así que, si eso es así, el deber ser debería es que nosotros nos pongamos del lado del que nos está diciendo tener salud. Es importante recordar que todos nos vamos a morir. No hay forma de escapar de eso. Pero qué bueno es que nosotros podamos morir de la mejor manera, en el sentido de no haber padecido una enfermedad que ha sido producto de nuestro propio, de nuestra propia desobediencia. Y si así lo hiciéramos, pues con toda seguridad podríamos vivir muchos años y vivir para la honra y la gloria de Dios. Bien, con esto vamos a concluir nuestra primera clase. No he visto a nadie conectado. No obstante, vamos a seguir avanzando. Y recuerden que estas clases yo las voy a montar en la plataforma y ahí la van a poder ver. El siguiente tema que vamos a desarrollar es la salud mental. ¿Qué significará eso de tener salud mental? Una persona tiene salud mental cuando ella puede utilizar sus facultades para relacionarse, para ser productivo, para resolver problemas, para interrelacionarse en la sociedad y le permite vivir en equilibrio con con las demás personas, con él mismo. Realmente es muy bueno tener salud mental. Y ojalá que todos nosotros pudiéramos tener salud mental, porque estaríamos perfectos.
no cabe duda. Tal vez salud mental sea relacionada también con salud psicológica. La persona que tiene salud psicológica está bien con él, está bien con Dios, está bien con el medio ambiente, está bien con sus pares, y debemos aspirar a vivir en esas condiciones. Entonces, creo que esta interrogante que tiene esta chica y que podrían tener algunos de ustedes, ya la hemos podido aclarar. Ahora, ¿por qué es importante tener salud mental? Porque si no tenemos, yo estoy diciendo que es un estado de equilibrio que te permite resolver problemas, que te permite relacionarte, que te permite ser productivo. Bueno, si no tienes eso, no vas a poder hacer todas estas cosas de las cuales yo te estoy conversando. Y la idea es que ojalá que todos pudiéramos tener salud mental. Si no la tenemos, pues vamos a tener consecuencias, no vamos a ser productivos, no nos podemos relacionar adecuadamente. Entonces, está claro el por qué debemos tener salud mental. Ahora, ¿qué signos tiene una persona que no tiene salud mental? Lamentablemente, no hay un termómetro que nos permita decir, esta tiene salud mental y esta no tiene salud mental. Los médicos pueden observar síntomas y signos. Síntomas es lo que dice la gente que siente. Cuando una persona viene al médico, el médico le puede preguntar, ay, ¿qué siente? Entonces él le va a decir, yo tengo fiebre, tos, escalofrío. Esos son síntomas. Pero el médico, al examinarlo, lo que va a buscar es qué signos tiene. Y entonces esta persona que viene con fiebre, el médico le mide la temperatura, sí, tiene 39, que tiene fiebre. Y le revisa la garganta y dice, oye, tiene placas de pus ahí en la garganta, tiene una amigdalitis. Y el conjunto de signos y síntomas le permite hacer un diagnóstico. Así que la persona que no tiene salud mental, hay algunos signos que pueden delatar que esa persona no tiene salud mental. ¿Cuáles serían? Yo estoy diciendo que es una persona que es capaz, que tiene la capacidad de resolver problemas. Cuando yo tengo un problema y lo resuelvo, lo que tengo es una cara de felicidad. Desde resolver un problema de matemática hasta resolver cualquier problema. Se me rompió un tubo en la casa, yo agarro mi llave de tubo, saco y tú, abre mi amor, ¿cómo estás? Perfecto. Oye, qué cosa tan... Eso es tener salud mental, porque la salud mental te permite moverte en todos los ámbitos, te permite tener relaciones interpersonales, te permite ayudar a otros. Cuando yo sé que una persona no tiene salud mental, cuando es irritable, cuando la persona grita, cuando la persona lo ves bravo sin necesidad, cuando es improductivo, cuando es impuntual, cuando no duerme, cuando tiene una cantidad de signos que obviamente los que andan cerca de él se van a dar cuenta y pudieran llevar pues
esta carga y eventualmente buscar ayuda, o por lo menos decir que, claro, una persona no, cuando uno vive en una casa, lo más probable es que no sepa que eso es una enfermedad, que es una persona que no tiene salud mental. Pero obviamente que ocurre. Ahora, ¿cuáles son entonces las consecuencias? Bueno, la consecuencia es lo contrario, lo que pasa contrario a tener salud mental. Si tú tienes salud mental, estoy diciendo que eres productivo, resuelves problemas, eres capaz de adaptarte a otros, eres capaz de ayudar a otros, eres capaz de tener interrelaciones con tus pares. ¿Cuáles son las consecuencias de no tener salud mental? Irritabilidad, dificultad para relacionarte, insomnio, agitación, ansiedad, es decir, todo un poco de un conjunto de síntomas y signos que van a hacer que tú veas que realmente algo está pasando y no es adecuado. Ahora, cuando uno tiene este asunto de no tener salud mental y nos podemos dar cuenta, nosotros mismos podemos ver que la cosa como que no está funcionando bien. No sé yo por qué yo no duermo, no sé por qué estoy permanentemente estresado, no sé. Esto me debería llamar la atención y tal vez yo debería buscar ayuda. ¿Y quién puede ayudar? Bueno, hay personas que son especialistas en la conducta humana y esos son los psicólogos y son los psiquiatras. Tal vez hay consejeros familiares que también pudieran ayudar. Tal vez el pastor pudiera ayudar, pero el pastor tiene una limitante, que él no es psicólogo. Y cada quien debe llegar hasta donde puede llegar. Yo puedo dar algunos consejos como pastor, yo puedo orar por la familia, incluso puedo detectar detalles que puedo hacer recomendaciones y tal vez con estas recomendaciones pudiéramos ayudar a resolver situaciones conflictivas. Por ejemplo, ¿qué digo yo? Un esposo que no ayuda a su esposa, eso pudiera ser producto de sus mismas consecuencias de su mismo problema. Entonces, algunas recomendaciones pudieran ser, oye, qué bueno es que ustedes los dos pudieran conseguir una forma de hacer trabajo juntos y eso a lo mejor les podría dar una vida como que más interesante, más productiva. Ah, sí, es verdad, no lo habíamos pensado, tal, puede ser. Pero si esto persiste, el mejor para ver el asunto de alteración en la salud mental son los psicólogos. Los psicólogos tienen uno que es la experiencia. Con la experiencia, al oír los cuentos, ellos saben qué hacer. Lamentablemente, muchas personas manipulan al psicólogo y creen que lo van a manipular. El psicólogo sabe si tú, o puede darse cuenta fácilmente si mientes. Y él no se va a enganchar. Ah, no, es que yo estoy muy bien y yo no necesito ayuda. ¿Para qué vas a perder tiempo con esa? Ah, no, si estás muy bien, no vengas más. Ya está.
Pero la persona que reconoce, mire, yo no sé por qué a partir de cierto momento yo soy irritable, contesto mal, grito, no duermo, no como, chamo, algo está pasando. Tu salud mental se ha visto alterada. Y pueden haber situaciones que desencadenen esta patología que tú mismo estás describiendo con algunos detalles. Entonces les decía que el psicólogo puede, con su experiencia y con la información que tú estás dando, llegar a conocer qué es lo que está pasando contigo. Pero además de eso, tiene una cosa que se llaman pruebas proyectivas. Y las pruebas proyectivas son exámenes que él va a hacer. Son tests que él va a hacer y que le van a permitir precisamente conocer cosas que muchas veces ni siquiera tú mismo conoces. Lo que quiere decir que a la larga vas a tener la posibilidad de poder ayudarte al conocer qué es lo que está pasando contigo. Ahora, siempre, siempre que tú busques la ayuda de un facultativo, de un profesional, tienes que confiar en esa persona si logras engancharte con él. Y tienes que hacer lo que él te está diciendo. Porque tú vas donde el mecánico y el mecánico te dice, no, mira, yo creo que son los inyectores, por esto y por esto y por esto, y que el escáner dice que son los inyectores. Entonces, tú tienes que confiar que sí, que te van a limpiar los inyectores y que tu carro va a quedar bien. Igual con el psicólogo, tú no puedes comenzar a discutir con el psicólogo, no, pero yo creo que usted no tiene razón. Bueno, si no, no vengas más. Entonces, el psicólogo tiene que sentirse que tú estás enganchado con él y él está enganchado contigo. De manipularlo, si él se da cuenta, probablemente no te va a tratar. Pero una cosa que puede decir, no, si tú dices que estás bien, no te puedo convencer de que estás mal. Entonces hay que sacarle ayuda, hay que sacarle provecho a esa consulta que eventualmente uno puede hacer. Tal vez si una persona ha tenido dificultad por mucho tiempo, es difícil que en una sola consulta te vayan a resolver tu problema. Casi seguro que vas a necesitar varias consultas para poder llevar adelante esta situación de ponerte a tono. Pero hay soluciones y la idea es restablecer la alteración que ha ocurrido en nuestra vida de relación. En algunos casos, esto puede ser producto de algo que pasó, un maltrato, una violación, un accidente, una pérdida. Toda pérdida nos va a generar conflictos, nos va a generar, nos va a alterar. Y claro, las personas normales, después de cierto tiempo, resuelven su conflicto, resuelven su pérdida. Pero hay gente que no tiene las herramientas necesarias para resolverlo y pueden ver afectada su salud mental. De tal manera que esto es importante saberlo. Y es importante saberlo para nosotros mismos, pero también para ayudar a otros. Si
yo no conozco de esto, pues es difícil que yo pueda ayudar a hermanos que están en la iglesia y que antes eran hermanos colaboradores y ahora lo veo así como que agresivo. ¿Qué pasó con esto? Algo pasó. Y ese algo fue lo que fracturó o lo que llevó a alterar la salud mental de esta persona. Ahora, hay otra cosa que se llaman enfermedades mentales, que no es salud mental, que no es lo mismo de lo que yo estoy hablando. Porque una persona puede tener alteración de la salud mental y no necesariamente tener una enfermedad mental. Vamos a tratar de ver unas 2 o 3 enfermedades mentales para que ustedes vean la diferencia tan grande entre una cosa y otra. Una enfermedad muy frecuente es la ansiedad. La ansiedad es esa sensación de nerviosismo que yo agarro y no puedo hacer nada. Hay personas que son ansiosas en forma permanente y siempre han sido así. Esto es una enfermedad mental. Las personas que han alterado su salud mental eventualmente pudieran tener manifestaciones ansiosas, pero no es una cuestión permanente. Tal vez nos deberíamos detener un poco más en esto que se llama la depresión. La depresión tiene muchas manifestaciones, pero una de las manifestaciones importantes es un estado de tristeza, de un estado de no estar interesado en nada de lo que está ocurriendo a mi alrededor. Y esa depresión puede pasar, ese estado de tristeza puede pasar cuando uno tiene una pérdida. Cuando uno tiene una pérdida, pues en algún grado siente ese estado de tristeza por algo que uno perdió. Pero hay 2 tipos de depresión. Hay una depresión que se llama depresión reactiva o exógena. La depresión reactiva es cuando tú estás triste por algo que ocurrió y que tú lo puedes identificar. Por ejemplo, si a una persona se le muere la mamá, bueno, es lógico que esté triste. Si una persona estaba muy enamorado de su esposo o de su esposa y la esposa le dice, mira, yo no quiero seguir viviendo contigo porque yo estoy enamorada de otra persona. Oye, chama, esto es realmente difícil y eso se llama una depresión reactiva. Se llama igual exógena. Tú puedes ver, puedes identificar esa sensación que tú tienes con algo que está pasando. Y no solo puede pasar eso que está allí, un estado de tristeza. Hay otras cosas, la persona puede sentirse abandonado, puede dormir mucho o no dormir, puede no querer comer, puede desechar las cosas que él antes hacía.
una persona antes le gustaba, no sé, un deporte y ahora tenía como hobby jugar tenis, ahora no, yo no quiero jugar tenis, eso ya a mí no me interesa, yo lo que quiero es, no sé qué es lo que quiero. Esa es un ejemplo de lo que es la depresión. Entonces, hay otra depresión que se llama depresión endógena o depresión interna o depresión no reactiva. Y esta depresión es realmente o como que tiene una explicación no de un fenómeno externo, sino de una deficiencia interna de un neurotransmisor. Los neurotransmisores son sustancias que nosotros tenemos dentro del cerebro y esas sustancias pues son las que permiten el funcionamiento de las neuronas y nuestro pensamiento, todo lo que nosotros hacemos tiene que ver con el cerebro y las neuronas se comunican unas con otras es precisamente a través de esos neurotransmisores. Y nosotros, si tuviéramos alguna deficiencia de esos transmisores, neurotransmisores, pudiéramos tener un estado de depresión. Ahora, cuando uno habla de estas cosas, las personas pudieran pensar que como que es menos grave una depresión exógena que una depresión endógena. Y resulta de que los que saben, los psiquiatras, dicen es lo opuesto. Es mucho más fácil tratar una depresión endógena. Porque la depresión endógena lo que pasa es que la persona tiene una deficiencia. Y cuando tú le das la pastilla que va a mejorar ese trastorno, él va a poder vivir perfectamente siempre y cuando se esté tomando su pastilla. Así es que es como que si fuera hipertenso. Si un hipertenso le quitas la pastilla, pues se le va a subir la tensión y se pudiera morir. O una persona que sea un hipotiroideo. A las personas hipotiroideas hay que darle tiroides. Si no le das tiroides, pues no va a funcionar bien. Igual, si una persona tiene una depresión endógena y se le da su medicamento, definitivamente va a salir bien. En cambio, en la depresión exógena, cada persona reacciona diferente aún con un mismo estímulo. ¿Cómo así? Sí. Voy a ponerle un ejemplo que suele ocurrir más o menos frecuente. Imagínese usted una persona o un grupo de hermanos que se le muere la mamá. Y bueno, todos vienen y todos van a estar tristes porque se les murió la mamá y todos van a llorar y todo. Pero resulta de que uno se metió en el cuarto de la mamá y pasan días y él abraza la ropa y la huele y no quiere que la saquen. Pero otro al día siguiente dijo, bueno, mira, yo me voy porque ustedes saben que yo vivo en Puerto La Cruz y la compañía la tengo sola. Mañana mismo me voy. Si me necesitan, avísenme que ustedes saben que cuentan conmigo. Y entonces uno se preguntaría, oye, pero este como que no la quería. Sí, no, la quería igual, igualito. Lo único es que el que dijo,
me voy, tenía más herramientas que el que decía no, que no puede vivir sin su mamá y tal. Entonces, la depresión reactiva es mucho más difícil de tratar y es necesario tratarla con un psiquiatra. Y tal vez con el conjunto del psiquiatra y el psicólogo. El psicólogo es muy importante porque yo estaba diciendo que necesitan herramientas. Quien ayuda a tener herramientas son los psicólogos, a menos que el psiquiatra haga psicoterapia. Ahora, ustedes se podrán estar preguntando, ¿y por qué no estarán hablando de esto? Si nosotros no tenemos nada que ver con esto. Pues sí, van a tener que ver con esto. Porque, en primer lugar, en los próximos 5 años, la primera o segunda causa de muerte va a ser el suicidio por depresión. Y antes, esto no era tan frecuente en jóvenes, pero hoy hasta los jóvenes se están matando por depresión. Entonces, seguramente donde usted vaya a trabajar, va a conseguir personas que eventualmente pueden tener depresión. Y esa depresión los puede llevar o no al suicidio. Entonces, imagínense lo que significa que un muchacho joven atente contra su vida. Entonces, el pastor tiene que estar atento a cuáles son los síntomas que puede tener una persona deprimida. Y ya yo dije que los síntomas que dice no le interesa nada, no quiere comer, no quiere tener relaciones sexuales, no quiere salir, no se quiere bañar, no, nada de lo que hacía anteriormente lo quiere decir. Y eventualmente pudiera decir, yo me quiero matar. Cuando un deprimido dice, yo me quiero matar, hay que ponerle atención, porque probablemente es un grito desesperado diciendo, yo necesito ayuda. Esa ayuda, naturalmente, la puede proporcionar son las personas que sepan de esto. Ahora, hay un problema que mucha gente quiere hacerse pasar de psicólogo. El maestro quiere ser psicólogo, el médico quiere ser psicólogo, el pastor quiere ser psicólogo. Y está muy bien que usted esté atento de si pasa una cosa de esta, buscar ayuda. Pero buscar ayuda significa buscar el auxilio de un especialista de la conducta. No significa que usted va a tratar a la persona y que usted le va a hacer psicoterapia, porque pudiera ser que usted no detecte lo que un especialista en ciencia de la conducta va a detectar. Mejor, usted pudiera entrar en un equipo multidisciplinario formado por el pastor, el psicólogo, el psiquiatra. Y eso sí va a funcionar bien porque usted pudiera aportar información al psicólogo, al psiquiatra, que pudieran ser útiles. Les voy a contar 2 experiencias que he tenido para que vean que esto no es mentira y ni es cuentos de hada y cuentos de camino. Un día
me pidieron que fuese a una actividad de jóvenes y que hablara sobre el suicidio en jóvenes. Y eso me pareció bien raro porque era la primera vez que me pedían que hablase de eso. Pero yo preparé mi conferencia y fui a hablar. Y cuando terminé de hablar, una joven se me acercó y me dijo, doctor, ¿puedo hablar con usted? Sí, ¿cómo no? Doctor, yo le doy gracias a Dios porque usted vino. Porque yo estaba dispuesta esta tarde a matarme. Ya yo tenía preparado, esto era lo que iba a hacer y tal. Bueno, oye, imagínense esa impresión para mí. Y comencé a hablar con la muchacha y a preguntarle qué era lo que le estaba pasando. Y me imagino que era una depresión reactiva. Porque cuando le pregunté, mire, ¿y qué te ha pasado? Me dijo, mi papá se murió hace un mes. Y mi papá, yo era la niña de sus ojos. Yo fui siempre la niña más querida de mi papá. Y por supuesto, cuando mi papá se muere, siento que he perdido todo. Ajá, pero tú sabes que la gente se muere y tal. Sí, 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 yo sé que la gente se muere, pero no estaba esperando que mi papá se iba a morir joven y él era un hombre relativamente joven, tenía tantos años, esta muchacha tenía como 16, 18, 17 años y el señor tenía como 45, 50 años. Pero además de eso, he tenido una gran decepción, doctor. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Bueno, yo pensé que como había ocurrido esto, yo no estaba desprotegida, porque ahí estaba mi mamá, y mi mamá me iba a querer y me iba a dar todo el cariño que mi papá me había dado. ¿Cuál es mi sorpresa? Que ahora que mi papá tiene un mes de muerto, me entero que mi mamá tiene un novio. Y esto me cayó tan duro. ¿Cómo es cuánto realmente ella lo quería? Y ahora tiene un novio al mes. Y no sería que realmente antes del mes ya ella tenía esto. Oye, qué problema tan serio. Pero nos pusimos ahí a conversar con ella, le hablamos de Dios, de si ella creía que Dios podía ser su fortaleza. Y ella me dijo, precisamente de eso fue lo que usted habló y yo estoy convencida de que esto era una cuestión satánica y que mi vida debo entregársela a Dios. Cuando ella me dijo eso, pues yo entendí que la cosa iba mejor y que probablemente no íbamos a tener mucho inconveniente. Así que le hicimos seguimiento a ver si íbamos a necesitar enviarla, qué íbamos a hacer. Y las cosas fueron surgiendo, se arregló la situación. Ella me dijo, usted puede ser mi papá adoptivo. Me permite que yo le diga papá a partir de este momento. Y bueno, yo le dije que sí. Y bueno, tuvimos una interrelación por algunos años. Después que ella hizo su vida, se olvidó de mí y todo estuvo bien. Pero voy a contarles otra para que sepan lo importante que es tener un equipo multidisciplinario cuando estamos ante la presencia de una depresión.
Cierta vez tuve que ir a hacer visitas pastoral a una familia que había perdido sus hijos en un accidente de tránsito. Y en ese accidente de tránsito, la mamá había sufrido una fractura de sus piernas. Por lo tanto, el periodo de duelo, ella lo pasó viendo el techo en una cama. Imagínense la situación desesperante de esta mujer. Y yo iba allá, no como médico, sino más bien era una visita pastoral. Yo iba, oraba con ellos, las oía, cómo te sientes. Hablaba con el esposo como que estaba, como que manejaba mejor la depresión que le producía la pérdida de sus hijos que ella. Pero un día el esposo me dijo: doctor, anoche mi esposa me dijo que se quería matar. Yo inmediatamente le dije: mira, hay que buscar la ayuda de un psiquiatra, porque las personas deprimidas, cuando dicen que se quieren matar, algunas realmente se van a matar. Déjame que voy a llamar a algún psiquiatra. Llamé a un psiquiatra y yo le había dado clase, entonces me dijo: sí, cómo no, maestro, mándeme la señora esta misma tarde. Esa misma tarde le dije al esposo dónde la iba a conseguir, dónde iban a ir, y fueron. Y los psiquiatras, los médicos, para comenzar su trabajo, lo que hacen es una entrevista. Y en esa entrevista lo que quieren es que la gente hable. Y la gente va a hablar de lo que está padeciendo. Entonces, este psiquiatra le dice a la señora: señora, cuénteme qué fue lo que pasó. Y ella le contó su historia y todos los detalles y cómo había vivido y tal, qué sé yo. Entonces, muchas veces el psiquiatra y el psicólogo y el médico, para ahondar en el proceso de descubrir qué es lo que está pasando con la persona, le hace preguntas. Y él le preguntó: señora, ¿cuánto tiempo hace de eso? Y ella le dijo: 4 meses. Imagínense, 4, 3 meses. Y él le dice: señora, ¿y cómo se imagina usted a su muchachito? Entonces ella le dijo: bueno, ¿y cómo me lo va a imaginar? Un poco de gusanos comiéndoselo y podridos, y eso vuelto agua, ya deben estar los huesos pelados. Y el psiquiatra pelaba los ojos cuando ella le decía eso. De repente él le dijo: señora, y cualquiera que se imagine eso que usted se está imaginando tiene que sentirse tan mal como usted se siente. Y le preguntó: ¿y por qué usted no se lo imagina en el cielo con los ángeles tocando arpita como se dice que están los niños? Entonces ella le dijo: doctor, porque lo que yo creo no es lo que usted cree. Y yo creo que usted no me puede ayudar porque usted tiene creencias completamente opuestas a las mías. Buenas tardes, y se fue. ¿Qué pasó aquí? Aquí no hubo un equipo multidisciplinario. Y a lo mejor no lo hubo porque yo actué de muy buena intención con
buscando ayuda médica, que era lo que se necesitaba, pero pensé más que médico, más como médico que como pastor. Si yo hubiese pensado como pastor que iba a formar parte del equipo multidisciplinario, tal vez debía haberle narrado al doctor, mira, esta es una señora adventista, cree en esto, no cree en esto, tal, porque esa información no hubiese permitido que esta persona le hiciera esa pregunta o le hubiese sugerido que su niñito estaba en el cielo. Pienso que esta información que estoy compartiendo con ustedes les da idea de lo importante que puede ser formar un equipo multidisciplinario donde usted aporte información que va a ser importante para que los otros profesionales puedan trabajar. Esa información tal vez inicialmente va a ser importante. Después, si es necesario, el psiquiatra o el psicólogo pudieran llamarlo y pudieran dejarle tareas a usted que, que los visite, que note, tal. Hay algunas cosas que uno pudiera saber tratando a cualquier deprimido. Por ejemplo, hay que evitar venenos, hay que evitar armas, hay que evitar todo este tipo de cosas que eventualmente pudieran ayudar a que el suicidio se cometa. Dos palabras para terminar con esto de la depresión. ¿Qué hacer si ocurre el suicidio? Debo asistir a esa gente que tiene un familiar que se suicidó, y si el suicidio es un pecado y que no tiene perdón de Dios. Entonces, son preguntas que uno se pudiera hacer ante una situación de esta. Y la respuesta es que usted tiene que asistir a esta familia como que se le murió cualquier familiar. ¿Y qué pasa si me preguntaran, pastor, ¿usted cree que mi hija que se suicidó puede ir al cielo o ella está directa a ir a la condenación eterna? Entonces, una forma de contestar es, mire señor, mire hermana, mire hermano, no está en nosotros juzgar qué es lo que Dios va a hacer. Pero Dios es un Dios justo. Ninguna persona que atenta contra su vida está en sus cabales mentales. Está perfectamente funcionando. Así que no creo que yo particularmente, no creo que Dios va a tomar este acto como un acto de rebelión contra la vida. Y miren una cosa interesante, la Iglesia Católica antes no le hacía servicio religioso a los que se suicidaban y ahora se los hace. Y nadie me ha dicho por qué cambiaron de parecer. Pero algo que se me ocurre es que obviamente tienen que haber cambiado de parecer porque una persona que se muera en estas condiciones probablemente no estaba funcionando adecuadamente su parte
de funcionamiento cerebral. Así que esta es una enfermedad que deben conocer y que en los próximos años nos va a quitar tiempo. Peor todavía, se nos van a morir jóvenes, jóvenes de nuestra iglesia, jóvenes productivos, porque hay una tendencia a que esto ocurra de esa manera. Hay otra enfermedad que se llama la esquizofrenia. La esquizofrenia, en un nombre más popular, es la locura. La característica fundamental de esta enfermedad es que la persona perdió el contacto con la realidad. Él oye voces que no existen. Él se puede creer que es un presidente. Él se puede creer que tiene delirios de grandeza. Se puede creer un animal, se puede creer muchas cosas. Pero la característica fundamental es que perdió el contacto con la realidad. Tiene una deformación de la percepción. Es decir, él va a ver algo, un lápiz, y dice, ahí está el monstruo, me quiere atacar. Entonces, obviamente, cuando tú ves una cosa de esta, sabes que es anormal. O pierde el pudor, se quita la ropa y como que sin nada. Es decir, tú al ver a la persona percibes que perdió el contacto con la realidad. No puede razonar. Entonces, tiene alucinaciones. Alucinación es una falsa percepción. Cuando tú ves una persona que oye ruido, que se cree que él es, no sé, que puede volar, que él es Superman, que obviamente que no vas a pensar que no es una persona esquizofrénica. Es bien importante saber que estas personas necesitan tratamiento y algunos de ellos con el tratamiento pudieran funcionar o por lo menos hacerlo más tolerable su situación. Algunos de ellos van a necesitar ser internados y van a ser internados precisamente en los manicomios. Esto también es una enfermedad que tiene que ver con un problema de adentro de la cabeza y hay que darle medicación. No hay forma de tenerlo. Algunos esquizofrénicos pueden recibir tratamiento y pudieran estar bajo el cuidado de sus familiares. Pero hay otros que definitivamente no pueden estar porque son peligrosos, porque atacan, y no es que él es malo. Alguna vez tuvimos la oportunidad de conocer de un muchacho que en un ataque de locura
atacó al padre y le cayó a martillazo y lo mató. Entonces, tú te preguntas, ¿cómo puede ocurrir esto? Bueno, ocurre como ocurre, por ejemplo, en algunos drogadictos. Algunos drogadictos teniendo el efecto de la droga que utilizan, han atacado a sus familiares, han atacado personas. Y lamentablemente, pues, puede traer consecuencias sumamente graves. Esta enfermedad, obviamente que la tratan son los psiquiatras. Algunos de ellos, como les decía, tienen que ir a los sanatorios mentales, que son los psiquiátricos. Hay algunos tratamientos que se han hecho con la depresión. Se me olvidó decirle que son descargas eléctricas. Se llama electroshock. Y a algunos esquizofrénicos también le han hecho electroshock. Pero hoy es menos peligroso que antes, pero algunas personas rechazan electroshock como tratamiento. Tal vez sea importante hacer una comparación entre unas cosas que se llaman neurosis. Y la neurosis uno la puede distinguir inmediatamente porque la persona sabe, tiene contacto con la realidad. Tú le preguntas, ¿cuál es su nombre? Yo me llamo Julián Pérez. ¿Ay, qué día es hoy? Hoy es jueves. Y estamos en la mañana o en la tarde. En la tarde. Es decir, tienes toda la información. Él puede percibir los hechos exactamente como son. Así que sus síntomas, él mismo puede decir, mire doctor, yo sé que yo creo que mi esposa me maltrata, pero yo sé que eso es en mi mente, ella realmente es una buena mujer. Esa es una neurosis. Algunas veces les desmayan las piernas, no, yo no me puedo mover, pero resulta de que tú hablas un ratico con él y mientras estás hablando, tú lo estás observando y ves que sí se le mueven las piernas. Esa es una neurosis, se llama neurosis de conversión. Entonces, esto que le estamos mencionando definitivamente entra entre el grupo de lo que se llaman enfermedades mentales. ¿Qué hacer? ¿Por qué un pastor debe saber? Oye, porque un pastor lo van a llamar para cualquier cosa. Y si un pastor lo llaman con un esquizofrénico, él pudieran decirle, no, yo quiero que lo vea porque yo creo que él está poseído por un demonio. Y entonces tú te pudieras preguntar, ay, ¿cómo sé yo cuándo es una cosa u otra? Bueno, dicen los que han estado en contacto con esto que las posesiones demoníacas tienen algunas características que usted las puede ver inmediatamente que son hechos sobrenaturales. Por ejemplo, subirse, levitar, cambiar la voz. Ah, pero el loco puede hablar raro también. Sí, pero generalmente no, la persona con esquizofrenia no hace eventos sobrenaturales, mientras que las personas de posesión diabólica sí hacen
cosas sobrenaturales. Otras cosas que dicen las personas que han tenido oportunidad de tratar esto es que la persona poseída del demonio no permite o no quisiera que le hablaran de Jesús, no quisieran que oraran, no quisiera que cantaran himnos, y esto pudiera ser una orientación. Ahora, si usted tiene dudas, y esto es una pregunta que pudiera ocurrir, ¿qué hago yo si yo tengo dudas? Bueno, yo creo que es preferible usar o buscar la ayuda de un médico psiquiatra. Porque si es una posesión diabólica, si usted ora, si usted canta, si usted utiliza el nombre de Dios, eso se va a desaparecer. En cambio, en un esquizofrénico no se va a desaparecer el fenómeno porque usted esté orando. Y usted puede preguntarse, entonces usted cree que Dios no puede curar una esquizofrenia. Claro, Dios puede hacer cualquier cosa y puede curar no una esquizofrenia, cualquier enfermedad. Pero uno debe utilizar los recursos que uno tiene. Es como que si me preguntara, ¿usted cree que Dios puede curar un cáncer? Sí. Claro que lo puede. Y usted, si ve a una persona con cáncer, ¿le dice que ore a Dios o le dice que vaya para que lo operen y le quiten el cáncer? Yo le diría que fuera para que lo operaran y le quiten el cáncer y ore. Y pide para que Dios utilice ese medio para ser una obra para la honra de Dios. Pero en esto donde hay una deformidad evidente del pensamiento, sin duda hay que pensar que puede ser una esquizofrenia. Bueno, creo que esta es la última lámina. Ha sido un grato placer haberlos mantenido conmigo en esta tarde. Ojalá que ustedes puedan seguir estudiando sobre este tema. Es muy importante estar preparado para enfrentar las situaciones que eventualmente se nos pueden presentar. Buenas tardes y que Dios me los bendiga.